Este es un día especial, ¿verdad? Mucha gente le ha señalado como un día especial y es de verdaderamente que es un día especial. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan 1. Vamos a leer ahí el verso 3. ¿verdad? Primera de Juan 1, versículo 3. Vamos a meditar brevemente ahí en esa palabra. Si no tiene, póngase de pie un 30 segundos que dura el texto. Usted en casa también puede hacerlo. Y luego vamos a estar cómodamente ahí lo que resta del servicio. Capítulo 1, verso 3 de la Primera de Juan. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos. Tu palabra es bendita, Jesús. Te damos la gloria y la honra porque tú estás con nosotros. Esta mañana que la gracia tuya sobreabunde sobre cada uno, Señor, y podamos recibir ese mensaje, Padre, que tú has preparado para nosotros. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, sensibiliza nuestros sentimientos, Dios, y que podamos recibir con alegría el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Bien, comunión. Estaba recordando porque en estos días, cuando yo tenía 8 años, creo, me dijeron, ¿vas a hacer la primera comunión? Yo no sabía qué era eso. ¿verdad? No sabía qué era eso. Sin embargo, me dijeron, van a hacer la primera comunión y van a venir y van a enseñar a los niños. Y me entusiasmé. Y viendo el diccionario, lo que significa comunión, dice así la definición, que la palabra comunión se refiere a la relación del hombre con Dios en la comunicación que se establezca entre Dios y el hombre, ¿verdad? Pero también dice, se refiere a los seguidores de la religión a estar de acuerdo en un mismo sentir y actuar en una misma relación íntima entre el cuerpo de Cristo para lograr un objetivo común. Eso es comunión. Lo cierto es que la comunión, como me la enseñaron a mí desde chiquito, daba la impresión que había que tener un instante especial para poder accesar a tener comunión con Dios específicamente, ¿no? Entonces, en la mente del niño y en el corazón del niño se llega a pensar de que todos esos años para atrás nunca ha tenido comunión con Dios, porque esa va a ser la primera vez que lo va a hacer. Entonces, la verdad es que la comunión es tan importante, tan necesaria, y la palabra que hemos leído dice que los apóstoles enseñaron lo que habían visto, dice, para que también la gente que les escuchaba pudiera tener comunión con ellos, porque su comunión verdaderamente era con el Padre. O sea, la comunión con el Padre debe ser permanente, y eso es lo que quiero que meditemos esta mañana. ¿Con quién vamos a tener comunión? Porque nosotros tenemos comunión con muchas personas, con muchos grupos sociales, pero dos, vamos a decir, grupos con los cuales usted y yo debemos de tener comunión. Y el primero, indiscutiblemente, es con Dios. El que no tiene comunión con Dios, como digo yo a veces, está frito, ¿verdad? Está frito. La comunión con Dios es, dice, con los que le temen, dice el texto bíblico en el Salmo 25:14. ¿Con quién es que Dios establece comunión? O lo que dice la definición, ¿verdad? Se pone de acuerdo para conseguir un fin común. ¿Cuál es el fin que nosotros anhelamos? ¿Cuál es el fin que nosotros queremos? Nosotros queremos muchas veces una carrera. Hay que saludarlo, ¿verdad? Ok, ya lo saludé. Como algunas personas, hay que saludarla. Entonces, queremos conseguir un fin. Y uno de los fines que muchos tenemos es que estudiamos. ¿Y estudiamos para qué? Para lograr una carrera y luego obtener un trabajo.
Otros estudian, ahorran. ¿Cuál es el fin? Casarse y tener una familia. Otros ahorran y ahorran. ¿Cuál es la finalidad? Tener una casa, comprar un carro, comprar un instrumento musical. Que es un anuncio que estaba viendo yo en estos últimos meses, una niña contando el montón de moneditas que ha pasado todo el año ahorrando y de repente con su monedita hace la figura de un audífono. Ella todo el año pasó ahorrando para poder comprar unos audífonos, de esos que valen $15. Todo el año pasó ahorrando moneda tras moneda, centavos, monedas de a 5, coras, dólares, hasta que logró conseguir, y ya se ve la niña bien feliz con sus audífonos, logró su objetivo. Todos queremos lograr objetivos. Y cuando establecemos una relación con Dios, buscamos un objetivo. Y le decimos, Dios, ayúdame. Quiere decir que no solo lo hagas tú, ayúdame a conseguir esto. Ayúdame a lograr esto. Ayúdame a esto otro. Ayúdame. Y entonces esa consecución de ese fin requiere de una comunión. Yo no puedo llegar a decirle a cualquier persona en la calle, fíjese que yo necesito comprar una bicicleta, ¿me puede ayudar para comprarla? No lo va a hacer. O tal vez sí lo haga, ¿verdad? Le diga, no, dígame cuánto vale y me da el dinero completo. Pero normalmente no sucede así. Fíjese que señor, yo tengo el objetivo en la vida de comprar una casa, fíjese, me faltan $5,000, ¿me lo puede dar usted? ¿Me puede dar con eso? Le aseguro que la persona no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, porque no hay ninguna relación entre nosotros, porque no hay lo que se llama comunión. A él no le importa que yo quiera una casa o que quiera una bicicleta, pero cuando decimos que establecemos comunión con Dios, quiere decir que lo que le importa a Dios me importa a mí, y lo que me importa a mí le importa a Dios, o sea, le es interesante a Dios, le es competente a Dios. La comunión con Dios, fíjese, estaba apuntando yo estos pensamientos, me lleva a establecer con Él una relación de respeto, fidelidad y amistad. A veces decimos, no es mi amigo, pero somos amigos de esos amigos no leales, ¿vea? Pero la amistad requiere lealtad, la amistad requiere fidelidad y la amistad requiere que haya respeto. Yo no puedo tener un amigo a quien no respete. Alguien que no me respeta no puede llamarse mi amigo. Alguien que no sea fiel conmigo no puede llamarse mi amigo. Y que me encanta leer en las Escrituras que Dios habla de Moisés y dice, mi amigo. Moisés, mi amigo. Qué impresionante. Quiere decir que lo que Moisés anhelaba era lo que anhelaba Dios. Entonces, establecer una relación de comunión con Dios es tan importante porque eso me lleva a reconocer que yo respeto a Dios, que yo les soy fiel a Dios y que yo debo ser amigo de Dios. Eso quiere decir que eso es lo que yo debo de ser. Pero en este mundo tan contaminado y tan confuso y tan contradictorio, la persona se dice amiga de Dios, se dice tener una comunión con Dios y después de tener esa comunión con Dios, cuando llega, se hace todos los rituales que debe hacer, sale a tener comunión con el diablo. ¿Cómo puede ser eso? Yo no puedo ser amigo suyo hoy y al darle espalda a usted soy amigo de su enemigo y me pongo de acuerdo con él para que le haga daño. Eso sería absurdo, no podría llamarme amigo de Dios y no podría decir yo tengo comunión con Dios si después de estar adorando a Dios acá en la casa del Señor yo salgo a hacer todo lo contrario a aquello que no glorifica el nombre de Dios. El propósito de Dios, escribí este otro pensamiento, al venir en la persona de Jesucristo es que se restablezca la comunión entre Él y el hombre. Comunión que se rompió con la entrada del pecado. Si es que Adán y Eva vivían felices, yo no sé por qué se les ocurrió desobedecer a Dios, ¿verdad? Nosotros solo tendríamos que salir a la pradera y cortar las frutas y cortar las verduras y comerlas, no nos agotaríamos, el sol no sería fatigoso, los caminos no serían tortuosos, los problemas no vendrían, estaríamos felices. Pero ¿cuándo se perdió esa relación? ¿Cuándo se perdió esa bendición? ¿Cuándo hizo que el hombre se escondiera de Dios? Se alejara de Dios. No es que Dios se aleja del hombre. Es el pecado el que terminó con aquella relación tan hermosa que tenía Dios y el hombre, y es el que hace que el hombre después se aleje de Dios y se esconda de Dios. Eso es lo que pasa. Cuando una persona comienza a andar mal con Dios, deja de ir a una iglesia,
deja de orar, deja de cantar, deja de leer la Biblia, deja de hablar como creyente, porque internamente siente vergüenza estar haciendo lo contrario de lo que dice que es. Y entonces él dice, bueno, pues yo voy a ser honesto porque a Dios no lo puedo engañar y con Dios no se juega. Yo voy a ser quien soy, así que soy un vil pecador. Y mientras más abunde el pecado, más va, porque somos bien bíblicos en ese sentido, mientras más sobreabunde el pecado, más va a sobreabundar la gracia. Así que yo quiero que la gracia de Dios sobreabunde sobre mí, voy a sobreabundar en el pecado. Fíjese qué filosofía. Pero hay gente que así piensa. Entonces Dios viene a restablecer la relación entre Dios y el hombre a través de Jesucristo, a poner ese puente que derribó el diablo, a volver a poner el puente, ¿cómo se llamaba este? El puente de oro, a restablecer ese paso que se había quebrado, a restablecer esa comunicación. ¿Dónde estás? ¿Y por qué te escondes? Es que estoy desnudo. ¿Y cómo sabes? ¿Sabe que los niños corren desnudos y no saben que están desnudos? No les da pena. ¿Cuándo empiezan a tener pena de andar desnudos? Cuando alguien le dice, uy, niño, ¿cómo anda? Otro saludo. ¿Cómo anda desnudo? No debe de andar desnudo. Vamos a cambiar de amigo mejor. Hola, hola. Hola, hola. Este casi no se oye. Bueno, lo vamos a tener que estar saludando cada rato. Dios viene a través de Jesucristo para restablecer esta relación. Quiere decir que a Dios le interesa tener comunión con nosotros. Y no es el hombre el que da el primer paso. Porque Adán y Eva no salieron de rodillas, tirados en el piso, postrados, pidiéndole perdón a Dios. No dieron el primer paso. Ellos se escondieron. ¿Quién dio el primer paso? Dios bajó. Ya sabía dónde estaban. Creo que Dios no va a ver que estaban detrás de un matocho ahí. Sí sabía. Ahora le dice, ¿dónde están? ¿Qué se hacen? ¿Por qué se esconden? Dios está dando el primer paso siempre. Y aunque yo no quiera tener esa comunión con Dios, Dios dio el primer paso y vino a través de Jesucristo para restablecer la relación de comunión que tenía que existir entre Él y la humanidad. Nosotros hemos sido llamados, según enseñó Pablo a los Corintios, a la comunión con Jesucristo. Hemos sido llamados a eso. No hemos sido llamados solo a tener un culto, a celebrar una fiesta, a comer gallina y cake de vez en cuando, a tener un montón de celebraciones. Hemos sido llamados a tener comunión con Jesús. Y la comunión con Jesucristo, la comunión con Dios, nos lleva, ¿sabe?, a la comunión con los hermanos, a la comunión con las personas, que es el otro punto, ¿no? Cuando nuestra comunión con Dios se deteriora, todas las cosas, fíjese, se vuelven pesadas. No quiero dejar de mencionar estos pensamientos. Dolorosas. Ya no se disfrutan las cosas que hacemos, ya no servimos a Dios con la misma ilusión. Comenzamos a ver defectos, problemas en la iglesia del Señor, perdemos el gozo. Nos volvemos asistentes rutinarios a una reunión que dejó de tener lo que nosotros buscábamos. Dejamos de tener comunión con Dios. Y cuando dejamos de tener comunión con los hermanos, pues lógicamente yo no puedo tener comunión con Dios y estar enojado con usted. Es que no tiene ninguna relación, no es coherente, decía una persona un día de estos que hablábamos con la que no, esto no es coherente, decía. No es coherente que yo tenga una buena relación con Dios y tenga una mala relación con la gente. No es coherente que yo esté abrazando a Dios y esté despreciando a mi familia, esté despreciando a mis amigos, esté despreciando a mis hermanos en la fe. No es coherente, no es coherente. ¿Qué hacían los creyentes en la primera iglesia? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la comunión entre ellos mismos. Qué bonito es cuando una iglesia es unida. Y mucha gente prefiere las multitudes porque pasan desapercibidos y prefieren pasar desapercibidos. Porque les incomoda cuando alguien les señala problemas o cuando alguien le hace alguna pregunta. Y no es que esté de acuerdo en que los líderes de una iglesia se posesionen y se adueñen de las personas, porque tampoco creo que uno tiene que tener encadenados, amarrados de aquí de la garganta a la gente para que llegue y empezar a jalar la cadena a la hora del culto. No puede ser, no puede ser. O sea, la decisión es personal y debe ser nacida del corazón,
no producto de la obligación de nadie. Pero cuando yo tengo comunión con usted, usted quiere estar conmigo y yo quiero estar con usted. Eso es lo que pasa. Cuando yo tengo comunión con mi esposa, yo quiero estar con ella y ella quiere estar conmigo. Y de repente nos miramos y decimos, qué bonito es este muchacho, dice ella. Y yo me le quedé viendo, qué bonita esta chica, de veras. Porque hay momentos en la vida en que dejamos de ver las virtudes de los demás y nos enfrascamos en ver nada más los defectos, los problemas que los demás tienen. Pero dice que los cristianos en aquel tiempo perseveraban en la doctrina y tenían comunión unos con ellos, de tal manera que todas las cosas que tenían las compartían. Mire qué cosa más, qué experiencia más bonita. Yo vivo hablando de esto porque es una realidad en mi vida, con mi familia. Hemos compartido de las cosas que muchos de ustedes tienen y que sé que no la dan, como dicen algunos, se la voy a mandar al hermano Mario para que no se arruine, ¿verdad? Sino porque le nace del corazón compartir con nosotros, ¿verdad? Mejor que le haga daño y no que se pierda, dice. Entonces, pero compartir entre nosotros es bien importante, es bien bueno. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Ellos estaban esperando, fíjese que era tan firme la fe en que Jesús viene pronto, cosa que ya hemos perdido muchos de nosotros. Ya no nos preocupa si Jesús viene pronto o viene tarde, ¿verdad? No da igual. Algún día va a venir. Pero esta iglesia tenía en su mente y en su corazón, Cristo viene pronto. ¿Y cuánto tiempo es pronto? ¿20 años? Si le digo, le voy a responder pronto. ¿Dentro de cuánto? ¿Dentro de 20 años? No me venga con esas cosas. No es pronto. Pronto es ya. Para nosotros así es pronto ya. ¿Va? Pero cuando la iglesia tenía ese pensamiento, Cristo viene pronto, era Cristo viene ya. Dentro de una hora, dentro de un minuto, mañana, la próxima semana, más tardar. Y entonces, ¿qué hacían? Se desprendían de sus propiedades, las vendían, llevaban el pisto a la iglesia y la iglesia compraba comida para todos y todos compartían. No estaban con eso, no, esto es mío, no, pero es que como decía aquel pastor una vez, lo dijo, yo creo que lo dijo en broma, a la hora de la ofrenda mete y cuando va, ¡ay, el billete más grande! Te reprendo, a sacar el billete más pequeño. Ellos compartían todo. Y eso es comunión. No estaba esa iglesia. ¿Cuándo empezó a entrar la discordia? Cuando hubo gente que empezó quizás a dejar de tener la comunión con Dios. Porque entonces empezaron a decir, ¿ya se fijaron ustedes que a las viudas de los griegos las atienden mejor que a las de los hebreos? ¿Se dieron cuenta que aquella gente las atienden más rápido que a ustedes? ¿Cómo es posible que atiendan a las griegas y no a las hebreas, que son la mera línea del Señor? Y entonces empezó la gente, sí, mire, ¿cómo es posible que la iglesia se alborotó? Y eso es lo que pasa en los hogares, eso es lo que pasa en el trabajo, eso es lo que pasa en las universidades, en las escuelas, eso es lo que pasa en las iglesias. Que cuando alguien pierde el gozo, cuando alguien pierde la comunión con Dios, pierde la comunión con sus hermanos. La pierde. Porque ya no está disfrutando la alabanza como debería disfrutarla. Ahora está cantando y con un ojo cerrado y el otro abierto a ver cómo canta la hermana y el hermano. Qué ridículo lo que hace, alabado sea. No, yo no haría eso. Padre celestial. Y ese no se agacha. ¿Ve? Aleluya. Y dice que está llorando. Perdió el sentimiento que antes tenía en la alabanza. Lo perdió. Cuando alguien pierde la comunión con Dios, puede venir a tocar el instrumento más lindo, pero puede tener los ojos cerrados, pero estar pensando en que, sí que lo que me dijo. Aleluya. Aquello donde pudiera estar. Y su mente está volando por otro lado. Eso pasa cuando una persona pierde la comunión con Dios. Cuando pierde la comunión con Dios, deja de disfrutar. ¿Y qué pasa? Te toca dirigir. No me recordaba que me tocaba dirigir. No me recordaba que me toca predicar este domingo. Qué cosa más triste tener que hacer las cosas del Señor por obligación. Se pierde la comunión con Dios y cuando venimos a la casa del Señor, perdemos la comunión con los hermanos. Y cuando llegamos del trabajo a la casa, ya no tenemos comunión con la familia. Hemos perdido la comunión con Dios. Empezamos a ver los defectos del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, más que las virtudes. ¿Por qué? Porque hemos perdido la comunión con Dios y lógicamente hemos perdido la comunión entre nosotros.
El éxito de la iglesia primitiva era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en tener comunión entre ellos. Caminamos seguros nosotros, queremos caminar seguros por la vida, queremos caminar tranquilos, únicamente será cuando tengamos comunión en la casa, que es nuestra primera iglesia. Mejor me voy para la iglesia, mejor ordene su iglesia. Porque hay gente que dice, mejor me voy para la iglesia en vez de estar en este infierno. Ese infierno es su iglesia. Ese infierno es su iglesia. Esa es la iglesia que Dios le encomendó. Entonces hay que ordenar la iglesia donde yo vivo para después poder ir a disfrutar a la otra iglesia, con la otra iglesia. Pero quiero caminar bien, entonces debo de aprender a tener comunión en mi casa. Debo tener comunión en mi trabajo. Muchas veces en el trabajo es donde menos se tiene comunión porque siempre hay alguien que está esperando que alguien le pone el zapato en la nuca. Y siempre está encontrando a alguien que está buscando beneficiarse del otro. Mira, échame la manita aquí, y es el que anda siempre papaloteando por todos lados mientras los demás le hacen el trabajo. Y claro, va a llegar el momento que este tipo pierde el deseo de hacerlo. Entonces empiezan los conflictos. ¿Qué sucede cuando empiezan los conflictos? El trabajo ya no es igual. Ya no tiene el mismo rendimiento. Caminamos seguros cuando tenemos comunión con los vecinos. Qué bueno es. Nosotros un día salimos estábamos en un, ¿qué era lo que teníamos? Creo que era uno de los viajes esos que hacíamos de promesa. Y entonces de repente nos hablaron por teléfono, uno de los vecinos. No sé quién de los vecinos era. Mire, le queremos decir que había dejado abierto el portón. Se puede imaginar. Ese portón salí y no lo cerré. Y ahí teníamos un sillón, teníamos varias cosas ahí que bien se pudieron haber llevado. Y ahora como me regreso, dijimos, nosotros andábamos ahí en la playa. Pero no se preocupe, ya lo cerramos nosotros. Ay, muchas gracias. ¿Qué tal si ese vecino es malintencionado y dice, no, hombre, que en arca abierta, ¿verdad? Hay que se lo lleven las cosas, ¿para qué dejan las cosas abiertas? Pero muchas veces hemos sido advertidos, mire, está su puerta abierta, están las luces de su carro encendidas, ha dejado esto sin llave. Los vecinos. Y si nosotros fuéramos enemigos de los vecinos y pasáramos diciéndole a los vecinos a cada rato, pecadores, inmundos, se van a ir al infierno. Yo le aseguro que nadie estaría atento a lo que nos está pasando. Nadie, mire, este carro es suyo. Me dijeron, sí, es que ha dejado la puerta mal cerrada, me dijo. Yo empujé la puerta y la puerta no terminó de cerrar y estaba mal cerrada. Ha dejado la puerta mal cerrada. Ay, gracias, papito. Ya, qué bueno. Comunión con los vecinos. Comunión con la iglesia. Yo quiero disfrutar mi estancia en la iglesia, comunión con los hermanos en la iglesia. Con esto de los cultos en línea, hoy mucha gente ya no siente la necesidad de estar en la iglesia. Físicamente, pues. No en línea, ¿verdad? Es más agradable. Yo aquí puedo enchancletado, en calzonetas, si quiero, me llevo el teléfono para el baño, estoy ahí viendo, lo pongo mientras estoy lavando. No, parece como que no es importante la comunión, el grupo, el vernos, el hablarnos, saludarnos, expresarnos afecto, parece que no es importante, pero sí es importante. Si queremos caminar seguros, tenemos que establecer esa comunión en la iglesia. Muchos dicen, incluso yo en algún momento escuché, que la iglesia es una de las estrategias de Dios, que la iglesia tenga crisis para que crezca, ¿verdad? Se multiplique. Porque entonces cuando hay crisis sale Irving con su grupo de hermanos y se va y hace su iglesia. La iglesia creció. Se peleó Alcira, va para allá y hace un grupo de mujeres por allá y hizo su iglesia. La iglesia creció, dicen ellos. Es la forma, ¿verdad? Boris se va para allá y comienza a llamar a todos los dibujantes y hace su iglesia, ¿verdad? Y entonces la iglesia va creciendo, dicen ellos. Pero yo no creo que Dios quiera engrandecer su reino a base de crisis y de problemas, ¿verdad? La comunión, fíjese, en las personas echa fuera el egoísmo. Mire qué bonito. Dios me dio esto lo escribí hoy en la mañana. La comunión echa fuera el egoísmo, echa fuera la envidia y aprendemos a disfrutar los éxitos y aciertos de los demás.
Hay muchos que no se alegran cuando otro triunfa. Hay muchos que no se alegran cuando otro tiene éxito, que les incomoda que el otro haya logrado algo. Y aunque somos de la misma iglesia y somos hermanos que nos vemos y nos saludamos y nos abrazamos y decimos que nos amamos, cuando vemos que tiene un éxito, ya sea dentro de la iglesia o en el área fuera de la iglesia, nos incomoda. Entonces la comunión evita eso, evita que nos pase en nosotros eso. La comunión lo que hace es que nos podemos apoyar unos con otros, nos hace ser felices y los demás lo son. Nos hace también sentir dolor cuando el otro lo siente. Nos hace ponernos en los zapatos de los demás, ¿verdad? Ponernos en el lugar del otro, si es feliz, si es triste. La comunión evita la crítica y deja salir las palabras buenas, las que edifican y hacen crecer a los que nos rodean. La comunión es bien importante. Yo no creo que debamos de tener una primera comunión. Hay que tener comunión siempre, siempre, siempre. Comunión con Dios, para poder, como consecuencia, tener comunión con las personas. Nuestra iglesia primera, que es la casa, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de estudio y con toda la gente, tener esa comunión. Como conclusión, le dije que iba a ser breve. La comunión es muy importante para el buen desarrollo de la familia y de la iglesia. La iglesia se forma de familias. Por eso mi esposa siempre menciona familias, aunque a veces aquí con nosotros hay uno de la familia, pero ella siempre dice la familia tal, porque aunque los demás miembros de esa familia, de la persona que está aquí, no están con nosotros, son parte de la familia de la iglesia. Aunque no vengan y no se congreguen con nosotros, son parte de la familia de la iglesia. Aunque tengan ratos de no venir, son parte de la familia de la iglesia. Son parte de la familia. Entonces es importante y la comunión es importante para eso. Debemos preocuparnos, voy a leer estas conclusiones que hice, por establecer una excelente relación con Dios para que como fruto podamos tener una buena comunión con los que nos rodean. Si quiero triunfar en la vida, quiere decir esto, debo vivir en comunión con Dios y con las personas, con los que están cerca de mí. Comunión. ¿Va a ser su primera comunión? ¿Ya hizo su primera comunión? Ojalá que no deje de tener comunión con el Señor. Que no dejemos de tener comunión con el Señor y que trabajemos para conseguir la comunión entre nosotros. Y así usted y yo vamos a ser felices. No vamos a tener que estar renegando de nada ni extrañando nada. Todo va a ser una felicidad total en la iglesia del Señor. Padre, gracias porque tú nos abriste la puerta para tener comunión contigo y para tener comunión entre nosotros. Ayúdanos a que permanezcamos en comunión contigo y que permanezcamos en comunión con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a caminar en la vida como tú quieres que lo hagamos. La comunión es importante, dice tu palabra que hemos sido llamados a tener comunión y que la comunión tuya, Señor, es con los justos, con los que te buscan y que la comunión de los creyentes debe ser con el Padre y con Jesucristo. Gracias porque entendemos esta mañana que si no tenemos comunión contigo, Dios, no podremos tener comunión con nadie, con ninguna otra persona. Gracias porque tú viniste, Señor, a pagar el precio para poder restablecer esa comunión que se había perdido entre el hombre y tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.